Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Universidad Industrial de Santander de Barbosa, de su coordinador, el ingeniero Daniel Alberto Másmela Castillo, funcionarios administrativos y docentes, tengan todos ustedes una cordial bienvenida al conversatorio de la tarde de hoy, conmemorando una fecha muy especial, el Día Mundial del Teatro, que se celebró el pasado sábado 27 de marzo. Como dato especial, cada año se celebra en esta fecha. Este día fue creado por el Instituto Internacional de Teatro desde el año de 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Voy a darle paso al coordinador de la sede, él es el ingeniero Daniel Másmela Castillo, quien pues junto con la profesional Aida Ardila han tenido pues la maravillosa idea de convocar a este conversatorio y pues vamos a darle paso al ingeniero Daniel. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diana Marcela, buenas tardes a Ida, a cada uno de los docentes que se encuentran conectados, a los estudiantes de la sede Luis Barbosa, como de las otras sedes regionales que nos acompañan en el día de hoy. Un cordial saludo de parte de la Universidad Industrial de Santander, igualmente a la comunidad en general que nos acompaña hoy a través de esta sala Zoom, a través de las diferentes redes sociales de la universidad o también de los canales regionales que nos acompañan en el día de hoy. Y como lo decía Diana Marcela, no quisimos dejar pasar la conmemoración del Día del Teatro, y qué mejor que para esta actividad poder tener un conversatorio donde conozcamos un poco más de la experiencia, de toda esta historia de lo que ha sido Teatro WIS, que durante este año cumple 20 años, no solamente de labor institucional, de labor académica, de formación integral a nuestros estudiantes, sino también de una importante labor social que viene realizando en Bucaramanga, en el área metropolitana, y que en algunos casos se ha desplazado a las diferentes sedes regionales. Tuve una experiencia en mi paso por la sede de Bucaramanga, de un trabajo bien importante que hicimos con el maestro Omar Álvarez, y por eso sí quiero felicitarlo. Es un trabajo que se hizo de corresponsabilidad social. Creemos que la universidad pública no solamente debe estar dentro de sus cuatro paredes, sino que como universidad pública debemos salir, tenemos una responsabilidad social frente a la comunidad, y es así que con el maestro Omar Álvarez, a través del voluntariado que impulsamos en Bucaramanga, y todo su equipo de jóvenes que lo acompañan, se impulsaron diferentes actividades en torno a los barrios aledaños al campus, pero también después se fue desplazando a toda el área metropolitana, con algo que en algún momento lo llamábamos teatro al barrio. Conmemorábamos diferentes fechas especiales. Y mire, maestro, que esto hoy nos permite impulsar en todas las sedes regionales el voluntariado social. Y me parece importante, y ya lo hemos venido hablando aquí con la coordinación académica, con Bienestar, la posibilidad que para el otro semestre, en nuestro proceso de formación de los estudiantes, además de música, de danzas, podamos tener la opción de teatro en el proceso de formación integral de nuestros estudiantes. Y de verdad yo sí quiero felicitarlo, maestro, aprovechar este momento pues, por todo ese trabajo que ha venido realizando, por todo ese apoyo de ese equipo de jóvenes que tiene a su alrededor, jóvenes muy talentosos, y que esa experiencia que han tenido muchos de ellos por el paso de Teatro WIS, hoy los tienen en diferentes espacios profesionales, siendo docentes de la UIS, siendo administrativos, con una gran representación a nivel institucional y a nivel profesional, y hace parte también de esa formación que han recibido en Teatro WIS. Y bueno, maestro, verdad que agradecerle por la invitación, por sacarnos un espacio de su agenda para que nos pueda contar a toda la comunidad universitaria esa historia de Teatro WIS, pero también me parece importante que podamos transmitirle aquí a la comunidad en general esa importancia que debe jugar la cultura en el desarrollo de las regiones. A veces la cultura está como, es como la cenicienta, no tienen recursos,
no se le pone cuidado, y me parece importante también sensibilizar a la comunidad en general, sensibilizar a nuestros gestores públicos de la importancia del tema cultural. Entonces, de verdad, le doy una bienvenida, maestro Omar, Diana Marcela, muchas gracias, y quedo atento al conversatorio. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Daniel. Y bueno, voy a contextualizar a todos nuestros participantes. Omar Álvarez Vera tiene una trayectoria de más de 40 años de labor teatral continua, especializada, se desempeña como actor y diseñador escénico. Ha dirigido y montado más de 50 obras, repertorio nacional e internacional, y además ha impulsado la dramaturgia santanderiana, llevando las obras inéditas de los dramaturgos regionales a diferentes escalas. Fue fundador y director del Teatro Libre de Bucaramanga en el año de 1975 y de Teatro Arte de Bucaramanga en 1981. Este grupo fue la agrupación más destacada del departamento hasta su disolución en el año 2000. Se desempeña desde marzo del año 2000 como director artístico de Teatro UIS, agrupación teatral oficial de la Universidad Industrial de Santander, grupo que lidera el movimiento teatral de la ciudad. Adicionalmente, es maestro de Bellas Artes, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Maestro Omar Álvarez, muy buenas tardes. De verdad reciba una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Y bueno, básicamente queremos que pues salude a nuestra audiencia y que nos cuente, maestro Omar, toda la trayectoria que usted tiene, no solo con el grupo de teatro de la Universidad Industrial de Santander, sino como maestro de las artes escénicas. Muy buenas tardes, maestro Omar. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y, por qué no, con esa deferencia de celebrar con ustedes el Día Mundial del Teatro, ¿por qué no? El mes del teatro. Y lógicamente, humildemente estoy aquí para hablar un poco de la experiencia personal y la experiencia del colectivo teatral de la Universidad Industrial de Santander, que querámoslo o no, gustenos o no nos guste, es el colectivo teatral más estable de una ciudad como Bucaramanga. No debería ser, pero así fue. Entonces, así como a veces creemos de que, ¿cómo así? Un teatro universitario es el colectivo más importante de una ciudad capital. Pues sí, desafortunadamente significa que nosotros nos hemos dedicado a hacer cosas que los demás no hacen. Esa es la diferencia. Y ya pues hablaremos de eso. En primera instancia, pues no sé por dónde empezar, porque es tan feo hablar de uno mismo. Eso es horrible, eso eso se llama megalomanía. Es feo, maestro, pero las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer su trabajo realmente lo admiramos, y también admiramos esa capacidad que tiene usted de ser tan dado a la gente, tan dado al público. Desde la sede Luis Barbosa hemos tenido la oportunidad de contar con innumerables presentaciones del grupo de teatro, y realmente la entrega no solo de usted como director, sino de las personas que acompañan este colectivo, este gran colectivo, pues realmente es muy evidente, y yo creo que para todas las sedes regionales es realmente, digamos que un placer cuando dentro de las actividades o dentro de la agenda cultural podemos contar con este grupo de teatro, porque lo que decía el ingeniero Daniel, de pronto ustedes en la ciudad tienen eventos culturales de mayor envergadura, diferente a los eventos culturales que tenemos en los municipios, en los demás pueblos. Entonces, qué chévere que sea la Universidad Industrial de Santander que se encargue dentro de las diferentes regiones y poblaciones donde hacemos presencia y donde afectamos de manera positiva estos grandes eventos. Entonces, maestro, yo quiero que hoy nos cuente a las personas que estamos muy pendientes desde Facebook Live, en esta transmisión, a todas las personas que se han aunado, cómo ha sido esa experiencia desde el año 2000 hasta la fecha con el grupo de Teatro WIS, y trabajando especialmente con jóvenes que se están formando en diferentes áreas, porque no son solamente en áreas escénicas. A ver,
Tú has dicho algo allí que ha quedado como en el aire, pero yo quiero confirmarlo. Los artistas, la gente que dice que es artista o que trabaja en el arte, no puede olvidar de ninguna manera que se debe a la gente. Yo no puedo decir que yo soy artista si yo oficialmente no trabajo para y por la gente. En mi caso, en el caso del teatro, el teatro existe porque existe un público, porque existe gente, porque hay gente que va, que lo consume, que lo usa, que lo convoca, que lo cita, que lo programa. Eso es lo que hay que hacer. Y si a usted lo convocan, a usted lo citan, a usted lo programan, usted debe participar. Que ese es uno de los grandes problemas que existen en el teatro a nivel nacional. Pero bueno, tú me preguntas puntualmente desde el año 2000 qué pasó. Yo me quiero devolver un poquitico más atrás. La Universidad Industrial de Santander tiene actividad teatral desde 1963, cuando eso empieza su actividad teatral y realmente lo piensa como una cosa que era importante, que no tenía, que debía hacerse, y empieza a caminar por las rutas de la actividad teatral. El primer director teatral que tuvo la Universidad Industrial de Santander se llamó Carlos José Reyes, un prestigioso director teatral colombiano, escritor, historiador, etcétera, etcétera, y todavía existencia. A partir de ese momento pasa mucha agua por debajo de ese puente, pero se vuelve irregular. La mayoría de directores construían colectivos por muchos motivos, especialmente de carácter ideológico. Los directores artísticos eran, en últimas, abandonaban la universidad o eran removidos de la universidad. Ese tipo de cosas sucedieron durante todo este tiempo y lógicamente esto generó una desarticulación de la misma producción artística con la misma comunidad universitaria y se produjeron muchos colectivos teatrales de los estudiantes que fueron muy famosos en la ciudad, ¿sí? Y existieron dentro de la ciudad y formaron parte de la vida cultural de la ciudad. Y la universidad era renuente a volver a tener teatros oficiales hasta que lo hizo más o menos en el año 99, 98, 99, que tuvo nuevamente su colectivo teatral, pero desafortunadamente no funcionó como debería funcionar. Y pues la universidad dijo, no, yo necesito es como buscar el director apropiado. Y en ese ires y venires me ofrecieron en 3 ocasiones la dirección del grupo de teatro de la universidad y yo oficialmente no quería. Yo no quería ser el director de teatro de la Universidad Industrial de Santander porque dije, eso me van a echar. Eso allá uno entra a trabajar y lo echan. Entonces prácticamente era pensar en qué era lo que estaba pasando. Y sí, efectivamente el problema era que los grupos artísticos de la universidad estaban dedicados más a hacer política que a hacer arte. Y ahí venía el problema. Yo básicamente toda la vida he sido artista. Eso no quiere decir que no sea un ser político, lo soy, pero es que no soy un ser militante, que es donde estaba la diferencia. La diferencia estaba en que los colectivos teatrales de la Universidad Industrial de Santander eran militantes de X o Y organización política. Entonces, perdían la conciencia, su propio sentido crítico de lo que estaban produciendo y lógicamente se dedicaban a producir cosas de intereses partidistas. Y ahí empezaban todos los conflictos porque realmente era inestable la población, no se concebía un trabajo permanente y lo más importante era un trabajo que fuera de teatreros. Y quiero hacer la diferencia, que es construir personas que hacen el teatro desde el cero absoluto hasta la obra acabada. Eso es un poco lo que hace la diferencia del teatro UIS en una región en la que estamos. Estamos en un país donde industria artística no hay, exceptuando en la música, exceptuando en la música. De resto, en el campo de las artes escénicas, industria no hay. Hay algunos elementos que aparecen en el mercado, se promocionan correctamente y logran algún éxito, pero industria no hay. Por lo tanto, pensar que yo
puedo salir con un espectáculo a la palestra pública y que allí un operador logístico me va a resolver todos los caprichos que yo tenga, no va a resolver ningún problema. Y más en regiones como las que estamos, Bucaramanga, no somos Bogotá, no somos Medellín, no somos Cali, no somos Barranquilla, somos Bucaramanga. E históricamente hay una serie de fenómenos que tienen que ver con que si yo quiero hacer teatro en una ciudad como Bucaramanga, debo tener un colectivo teatral al cual le enseño todo lo que deba saber, desde actuar hasta ser un maquillador, tener pendiente el vestuario, la escenografía, la utilería, la iluminación, electricidad, absolutamente todo esto. ¿Eso qué genera? Genera un colectivo autónomo, independiente, que no depende de operadores logísticos. Eso hace que sus costos sean mínimos. Hoy en día, eso es uno de los grandes problemas de las universidades privadas, por ejemplo. Llevan directores de teatro, los cuales para montar su primer espectáculo de por bajito a la institución le vale 60, 70 millones de pesos que tiene que sacar así de una. Entonces ahí viene el problema. En este caso, cuando se empieza a trabajar con el Teatro UIS en el año 2000, que yo decido aceptar, arriesgándome a que me expulsaran ese mismo año, porque yo decía, a mí me van a expulsar el mismo año porque yo soy muy lengua y suelto, porque yo no puedo evitar opinar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, llevo 21 años y todavía, bueno, sí han habido intentos y todo lo demás, pero eso es normal en una universidad pública. Sin embargo, hasta el momento es el trabajo el que ha respondido por mi estabilidad y la estabilidad de ese colectivo. Ese colectivo lleva 21 años haciendo ese ejercicio teatral de autonomía. El primer espectáculo que el Teatro UIS realizó lo hizo con una obra que se llama Milagro en el Mercado Viejo, de un autor argentino llamado Osvaldo Dragón. Cuando la obra estuvo terminada, cuando llegué a la universidad, no había local de ensayo. Yo andaba como un gitano por aquí y por allí. En algún momento me situaron en la escuela de música. Ahí me prestaron un salón y ahí me reunía. Y cuando terminé el montaje, ojo, cuando terminé el montaje de la obra y que iba para el Auditorio Luisa Calvo a estrenar, yo salía, sí, yo salía de la sede con todos los corotos y los actores y todo el mundo para el Auditorio Luisa Calvo, y el director de escuela estaba cambiando la chapa para que yo no regresara. Entonces, ¿cuál era el fenómeno? El fenómeno es muy sencillo. El fenómeno tiene que ver con que de alguna manera la gente ve en un colectivo autosuficiente toda una agresión. Además, siempre lo verá así. Es como cuando alguien le dice, no, es que yo no dependo de nadie, yo soy autónomo, yo mismo produzco mis cosas, yo mismo hago mis cosas. ¿Cómo así? O sea, ¿usted no necesita plata? No, plata sí necesito, pero si yo tengo problemas en esto, pues yo mismo lo ejecuto, yo mismo lo hago. Si tengo que coser los vestuarios, los coso. Si tengo que arreglar mis equipos, los arreglo yo mismo. Porque de alguna manera, gracias a Dios, yo, y ahí sí vengo a por qué hago lo que hago, soy hijo de tramoyista. En mi casa, la primera vez que se habló de teatro, se habló de que mi papá era un tramoyista. Uno dice, esa cosa tiene que ser un tipo que hace muchas tramoyas. Pues sí, un tramoyista es esa persona que está escondido allá detrás de los telones y sabe para qué sirve para cada cuerda, para qué sirve cada telón, desconoce toda esa maraña de cosas que hay detrás de los escenarios. Yo era hijo de tramoyista. Mi papá era tramoyista del Teatro Garnica, que hoy en día no existe. Y esta ciudad, en esa época, era una ciudad que prosperaba por las compañías de teatro que viajaban desde el norte del país o entrando por Venezuela rumbo a Bogotá. Tenían que pasar obligatoriamente por Bucaramanga y por eso habían teatros con todo el equipamiento para esperar que esas compañías pasaran. Y lógicamente, si uno se queda mirando, esos espacios eran espacios para 800, 900, 1000 personas. Eso nos decía que arquitectónicamente teníamos público para estos espectáculos vivos. Entonces, por eso, lo que sucedió en el mundo fue que nosotros los teatreros, en particular en Bucaramanga, fuimos los que corrimos a la gente del teatro. ¿Por qué? Cuando
terminó la Segunda Guerra Mundial, pues todos nos volvimos muy posmodernos, muy contemporáneos, y empezamos a hacer un teatro que para nosotros no representaba mucho, pero sí para Europa, pero nosotros no representaba mucho, y entonces esas comedias españolas que la gente estaba acostumbrada a ver en esas compañías de zarzuela y todo este tipo de cosas que eran muy agradables, dejaron de presentarse y se convirtieron en cosas exóticas del teatro del absurdo, por ejemplo. Nosotros teníamos un teatro absurdo, pero que no nos decía nada. Entonces, una cosa así como, por ejemplo, ¿y dónde está la cantante calva? Se está peinando. ¡Ay, qué locura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chiste! Entonces, ese tipo de cosas no tenía ningún sentido para nosotros. Y sin embargo, fue corriendo a todos los espectadores hasta que efectivamente no hubo espectadores. Los últimos espectadores los tuvo la Universidad Industrial de Santander con sus festivales de Ascun y luego desaparecieron todos. Y que la gente fuera a teatro eran 10, 15 en un espectáculo. Así, de alguna manera, pasó. Inclusive hubo un estreno anterior a mi llegada a la universidad, al cual yo asistí, lleno total del auditorio Luisa Calvo de los estudiantes. Y cuando empezó la obra, a los 20 minutos, habían 50 personas. Se había desocupado el teatro. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y lógicamente, pues desafortunadamente los mismos gente de teatro que éramos nosotros nos encargamos de correr a los espectadores. Hoy en día, hoy en día siendo conscientes de eso, cuando nosotros estrenamos el primer espectáculo, la gente no esperaba, ¿sí?, que ese espectáculo fuera a tener el éxito que tuvo, porque de entrada era una obra de humor negro, bastante negro, que de alguna manera la gente empezó a voz a decir, qué chévere, qué interesante, hay que verla. Y nuestra población estudiantil era la primera que llenaba el auditorio Luis de Calvo o donde nosotros nos presentáramos. A partir de ahí, el teatro hizo su primer espectáculo. De ese espectáculo se hicieron 64 funciones. Yo quisiera preguntarle, ¿a cuántos grupos locales en su primer espectáculo hace 64 funciones? Que ese es el gran problema que tenemos, permanencia. Sí, y como dijo nuestro querido director de la sede Barbosa, nosotros estábamos de barrio en barrio, de sitio en sitio, institución en institución, metiéndonos para hacer presencia, para decir, estamos aquí, somos el teatro de la Universidad Industrial de Santander. Y eso fue lo que hizo nuestra permanencia. Y a partir de ahí vinieron muchos espectáculos, pero todos con la misma filosofía. Me acuerdo tanto que la primera escenografía yo pregunté en la dirección cultural de la UIS, oiga, ¿ustedes tienen algunas moneditas ahí, algún dinerillo que me den para hacer la escenografía? Me miraron como si fuera un marciano. No me dijeron nada. Luego me dijeron, no, no hay plata. ¿Ustedes tienen algún dinerillo ahí para la iluminación? No, 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 no. Conclusión. A partir de ahí fue que empezamos nosotros a construir nuestras propias cosas. Esa escenografía, por ejemplo, la primera escenografía, no fuimos para la plaza de mercado a que nos regalaran guacales de tomate. Esos guacales todos a medio ya dañados y pichos y podridos. Con todos esos guacales hicimos la escenografía de la primera obra, con un equipo de iluminación prestado de otro colectivo teatral que ya no estaba haciendo funciones en la ciudad. Iluminamos nuestro espectáculo. La universidad en ese entonces no entendía por qué y para qué la plata. Además que en ese momento la única agrupación como medio válida para la universidad era la coral y cosas así. Pero de entrada nosotros hicimos nuestro espectáculo, no pedimos plata, la cosa funcionó y a partir de ahí, a partir de ese momento empezó un proceso de decir, es que nosotros somos autosuficientes. Y no porque lo queramos ser, es que es un ejercicio que se debe hacer para todo el arte en América Latina, en particular Colombia, que no tiene industria del espectáculo. Entonces le toca a los colectivos ser como el curita de pueblo, ¿no? Da la misa, recoge las monedas, va e invita a la gente, toca las campanas, etcétera, etcétera. Eso nos corresponde a nosotros. Y eso es lo que ha hecho la diferencia con el teatro de la Universidad Industrial de Santander. Todo esto lleva a un punto en que pedagógicamente todo el que pasa por el teatro UIS, estudiante de la UIS, siempre le hablará de lo mismo. Es que en mi vida profesional, gracias a Dios, pasé por el teatro UIS.
Allí aprendí a trabajar en equipo, a ser líder, a manejar una serie de conceptos, a entender de que en el asunto, en cosas como en equidad de género, en el asunto laboral no hay hombres ni mujeres, hay seres humanos con un compromiso en un proyecto común. Entonces, eso ha hecho la diferencia. Y por eso muchos de esos chicos le van a decir siempre, no, oiga, no, pues yo pasé para allá y cuando salí, para mí fue mucho más fácil ser gerente, ser líder de un proyecto, etcétera, etcétera, porque para mí yo ya había jugado a ser gerente porque yo trabajaba en el departamento de iluminación del Teatro UIS, porque yo era líder de un proceso, porque yo era director de escena. Muchas cosas que se van haciendo y se van construyendo a partir de la práctica artística y de vivir una vida profesional en el arte sin serlo. O sea, la estructura del colectivo teatral de la UIS es una estructura de un colectivo profesional en el mundo de la industria sin nosotros tener una industria local y sin ser profesionales, pero viviendo una vida como si lo fuera. No sé, creo que... Y es que, y sí, maestro, uno leyendo la historia del grupo de teatro WIS, ellos son muy enfáticos en decir que a partir del año 2000 hubo un resurgimiento del grupo de teatro, ¿cierto? O sea, se evidencia digamos que el cambio de rumbo, no solo el cambio de director, sino como un nuevo norte, un nuevo camino, un nuevo libro por escribir. Y a mí también me gustaría que en este momento, ya que tenemos bastantes estudiantes de la sede conectados, le contáramos a los estudiantes cómo es llegar a la sede de Bucaramanga y de pronto poder hacer, digamos que, inmersión en el grupo de teatro. A ver, es demasiado fácil, ¿no? Para nosotros hay muchas cosas. Primero, yo lamento mucho que las sedes regionales en asuntos teatrales han sido muy desafortunados. Normalmente los he visto de golpe hacer mucho en el campo de la danza, en el campo de la música, pero en el campo teatral han sido desafortunados. Entonces, muchos de los chicos empiezan en las sedes regionales y terminan llegando a la OIS y presentando oficialmente una audición. ¿Qué buscamos nosotros en esa audición? Entonces, simplemente el estudiante espera que abran convocatorias para inscribirse al teatro de la universidad, se inscribe y participa. Solo que a veces el estudiante quiere ser reconocido por un talento. Muchos de ellos se inscriben para descartar el hecho concreto de que él no tiene talento. Ojo, arrancan negándoselo. No tengo talento, entonces yo voy a inscribirme para matar esa posibilidad ya en la vida. Pero resulta que lo que nosotros definitivamente sí estamos ofreciendo y siempre lo hemos hecho es, usted puede presentar la audición y no pasarla, pero a los estudiantes siempre les contamos algo. Hay dos formas de entrar al teatro, la fácil y la difícil. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuál es la fácil? Haga la audición. Ay, pero si no paso, entonces haga la difícil. Entonces, ¿la difícil cuál es? No le pare bolas a la audición y haga lo que todo el mundo ha hecho en el Teatro WIS. Y la mayoría de esa gente que está ahí no pasaron la audición, se fueron por el lado difícil. ¿Cuál es el lado difícil? Es que hay un concepto institucional. Es el concepto institucional. Usted no me puede a mí decir que yo no venga. Yo quiero venir. Déjeme entrar. Y pues yo no puedo dejarte entrar al grupo de teatro porque no pasaste la audición. O sea, ¿cuál es el éxito de ese ejercicio? Porque para nosotros es un ejercicio. Decirle a usted, no pasó, ¿qué va a hacer? No, pues me voy a la casa a llorarle en el hombro a mi mamá. Eso no le va a resolver ningún problema. Ahí fuera de eso, y ustedes me maltrataron. Ustedes hicieron que mi ego se fuera a tierra. Eso es asunto diario, se lo puede decir cualquier estudiante del teatro. Allá el ego se lo vuelven a uno así de chiquito. Porque la primera práctica es una práctica de resiliencia. ¿Listo? Usted lo tiran a piso porque tiene que volverse a levantar y eso lo hacen todo el tiempo por una razón. ¿Usted se imagina un actor con una resiliencia así de chiquita? Cuando le hacen la primera observación se desbarata y necesitamos que él construya y vuelva a construir como nuestros guionistas. Tenemos gente que escribe y que le hemos preparado para ser libretistas.
y nos entregan el proyecto. Vea, aquí tengo la última obra de teatro y me la entregan. Y de golpe yo la leo y la hago que los otros compañeros la lean. Y luego yo, pues, en mi estado natural, digo, ¿sabe para qué sirve esto? Entonces, imagínense la pregunta, la respuesta estúpida que yo puedo dar con la mala intención. ¿Qué es la intención? La intención es que él vuelva sobre su papel y la revise. Pero si él no es capaz de volver sobre su papel y revisarla, estamos en un problema. Tenemos un crecido que en la vida profesional va a tener todos los problemas del mundo. El primer día que un jefe le diga, oiga, mano, eso le quedó mal, el tipo se desbarató. Necesitamos construir individuos que sean capaces de revisar su propio trabajo, de adelantarse a esos procesos y de no caerse cuando le hagan la primera observación. Por eso, ahí en el teatro, ¿ves? Entrar difícil se llama entrar por la puerta de atrás. ¿Cuál es la puerta de atrás? Yo me paro en la puerta del teatro y miro de para adentro. Y digo, ¿puedo entrar a mirar el ensayo? Y estoy seguro que sí, claro, entre, siéntese. Porque ya eso no es cerrado. Entonces usted va y se sienta, y al otro día vuelve, y al otro día vuelve, y al otro día vuelve. Y en esa volvedera, algún día se le ocurre, que es lo que tiene que ocurrírsele, oiga, ¿será que yo le puedo ayudar a correr todas esas sillas que usted está corriendo? Claro, venga, denos la mano. Oiga, resulta que yo me aprendí el libreto de ese actor que no vino al ensayo. ¿Verdad que yo lo puedo hacer? ¡Claro, súbese! Esa es la idea. La gente todo lo quiere por decreto. Eso está mandado a recoger en la vida de las artes. Por decreto no nos dan nada en el arte. Todo nos lo tenemos que ganar. Todo nos lo tenemos que hacer. Ahora vaya de la vida profesional. Por decreto no nos dan nada. Si usted dice, no, es que yo soy la mejor comunicadora social que tiene toda esta zona del país. Usted puede decirlo. De eso a que en un momento determinado la gente lo reconozca, está en el hecho en que usted va a decir, por ejemplo, yo soy capaz de hacer esto y lo demuestro que lo hago y me paro en los pedales y lo hago. De eso se trata. Entonces, por eso, la práctica teatral en la Universidad Industrial de Santander no está vista como simplemente una cosa de entretenimiento y de tiempo libre de estudiantes, sino una cosa complementaria a las vidas profesionales. No lo digo yo, lo dicen los mismos estudiantes egresados, estudiantes en doctorados en Europa, en Australia, en cualquier lugar del mundo, dicen, gracias a que pasé por allá, hoy en día yo me desenvuelvo muy bien en una serie de áreas. Lo mismo, yo tuve un estudiante que se graduó en una profesión un poco compleja, una ingeniería, y esa ingeniería, cuando llegó a ejercer por primera vez esa ingeniería, se encontró con un gran problema. Y el tipo jamás en la academia le habían hablado de ese problema. Pero el tipo recordó eso del trabajo en equipo. Y por estar familiarizado con eso, hizo su jugada maestra. A todos los obreros que sí habían pasado por ese tipo de problemas, les dijo, oiga, ¿ustedes cómo han resuelto ese problema en otras ocasiones? Vamos a mirar y a construir un método de conclusión. Gol. Basado en la experiencia de los demás, construyó su propio método y su propio protocolo y a partir de ahí empezó a trabajar. De eso se trata. Se trata en últimas de ir más allá porque hay un pequeño problema y es que muchas veces nuestra práctica laboral no la tenemos sino hasta cuando salimos a trabajar muchas veces. Entonces en el teatro es muy común, lo mismo pasa con, por ejemplo, las mujeres. Hay cosas que a nosotros nos decían una vez, es que esos son trabajos de hombres. ¿Qué? ¿Trabajos de hombre qué? ¿Qué es trabajo de hombre? Entonces uno perfectamente ve una chica nuestra con un cable más grande que ella, más grueso que ella y todo lo demás caminando con el cable rumbo hacia la caja de tacos de una edificación. Y lógicamente le digo, ¿usted para dónde va con eso? Y vamos a meter este cable, esta matriz allí. Y lo ve y le mete la mano y monta su equipo y luego todo funciona. Lo mismo. Se suben a escaleras, bajan escaleras, suben cosas, hacen cosas. Son, para nosotros no son mujeres,
Son compañeros iguales unos que otros. No hay hombres ni mujeres. Ese es un truco que en algún momento siempre nos ha acarreado bastantes problemas de que si son mujeres o no, son compañeros. Somos iguales, ¿sí? Y eso hace que de alguna manera ese valor agregado lo hemos tenido y por eso tenemos muchas ingenieras en muchas partes que nos echan el mismo cuento. Digo, "Pues, aquí uno llega y cuando uno le da por meter, por ejemplo, seguridad en el trabajo, cuando lo ve uno, por ejemplo, con el casco y las botas y empieza a subir escaleras, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Por qué hace eso? No, pues el bombillo está fundido. Yo no voy a esperar a que planta física venga a ponerme en 6 meses un bombillo que necesito, pero para allá. De eso se trata. De eso se trata. Se me dañó el toma y yo sé cómo arreglarlo. Ay, pero es que recursos humanos, no, no, eso no es mucho el satán. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo pueden hacer? Todo el mundo lo puede hacer. Y eso es lo que aprenden ahí. Por eso es muy chistoso cuando la gente va a la sede del Teatro UIS, dice, ustedes por qué tienen tanta herramienta, le dije, porque ese es el epicentro de nuestro éxito. O sea, ustedes tienen herramientas eléctricas de todas, le digo, porque en lugar de gastar la plata en irnos de paseo a Europa, la pedimos para comprar herramientas que nos permite hacer muchas otras cosas en favor de nuestra comunidad. Por eso es muy común que en la Universidad Industrial de Santander muchas dependencias, pero muchas dependencias, a toda hora nos llaman, oiga, ¿será que ustedes nos pueden ayudar con esto? Claro, ¿por qué no? Y entonces uno manda un colectivo de chicos de estos, voluntarios todos, porque ya que Daniel habló del voluntariado, el único voluntariado que quedó vigente y funcionando en la UIS Campus Central fue el Teatro UIS. Somos los únicos que nos ponemos los chalecos que dice voluntariado, voluntariado UIS, porque eso somos, unos voluntariados artísticos que el único objetivo es ir a comunidades a hacer lo que los colectivos profesionales, entre comillas, deberían estar haciendo, pero no lo hacen porque en Colombia se volvió también buen negocio decir que yo soy artista y pedir plata a cambio de nada, que esa es una historia un poco compleja de daño al fisco que se ha venido haciendo a través de mucho tiempo. Y el problema es el teatro, y como el teatro no genera un daño al fisco, entonces los otros dicen, no, pero ¿cómo así? Estos manes que están haciendo, nos están fregando, que nosotros pedimos 60 millones de pesos y estos berracos van y hacen las cosas gratis. ¡Qué horror! No debe ser así, pero definitivamente si hay comunidades que piden que nosotros estemos allí, nosotros siempre estaremos porque prima el interés de la comunidad sobre el interés de la industria. Claro que sí, maestro. Y bueno, el ingeniero Daniel me dice que se encuentra con nosotros en la sala Edwin Sarelli Osorio. Él es el representante de la agrupación Casa Teatro Circo. No sé si Oscar de pronto pueda colaborarnos activándole el micrófono Claro que para que sí. también pues pueda saludarnos, pueda participar de este conversatorio. Hola, ¿me Búscale. escuchan? Sí, señor. Aló. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sareli Osorio Duarte. Soy director, director no, fundador y entregado al tema teatral en la provincia y en el municipio de San Gil resido. Tengo un grupo de teatro circo que ha realizado unos procesos muy bonitos en el tema de las provincias, inculcando que el teatro como herramienta de transformación social para mejorar las habilidades comunicativas de nuestros niños y niñas, ¿sí? De esta manera, pues conocí al ingeniero Daniel en el municipio de Barbosa, realizando una linda actividad en época de pandemia que tenía que ver sobre mostrar las bellas artes del municipio, ¿no? Y pues me hace la invitación a este conversatorio. Sí conozco al maestro, yo soy de Piedecuesta, Santander, conozco el trabajo del colectivo de la UIS desde hace muchos años. Y sí, interesante la cátedra del maestro donde nos explica de que más que industria, el tema teatral debe impactar positivamente a la comunidad. De eso se trata, ¿no? Entonces es como mi pequeño aporte, escuchando pues el tema de toda la cátedra que nos da el maestro. Muy buena cátedra.
Gracias, Areli, por acompañarnos. Adelante, maestro. Gracias, Edwin, muy amable, estamos de acuerdo, o sea, y me gusta que la experiencia que cogiste en trabajar en Piedecuesta, con toda la gente de Piedecuesta, salir de Piedecuesta, ir a trabajar con comunidades, Sí, esa es una con cosa importante. el maestro Gerardo García fue mi primer mentor en Total, Piedecuesta. total, yo Y lo de conozco. ahí, y de ahí salí hace ya 11 años de allá y estoy trabajando con los municipios de la provincia guarentina, Comunera y Beleña, los más lejanos, donde nunca llega nada. Ahí hemos llegado con el espectáculo para más que llevar un simple espectáculo de circo, de arte callejero, es llevar un trasfondo en el cual se quiere inculcar en los niños de que las artes escénicas mejoran las habilidades comunicativas. Inclusive tuve la oportunidad, y la tengo aún, de haber sido instructor de teatro en el área de bienestar del SENA, del centro de San Gil. Y sí, la falencia que encontramos en nuestros chicos de provincia es que llegan a recibir una educación superior y tienen falencias en el tema de comunicación. Son muy falencias, o sea, los chicos los pasan a hacer así sea una simple presentación y se bloquean totalmente. Entonces ahí es donde nos falta inculcar en los niños ese amor por las artes escénicas para que le despierten a ciertas habilidades para mejorar tanto social, laboral y pues pedagógicamente. Es como el tema que llevo desde hace 11 años tratando y sigo luchando por el tema acá en las provincias. Listo, Edwin, perfecto. Yo no tengo nada que decir de eso. Me parece genial que estés haciendo eso porque definitivamente es real. Por ejemplo, en nuestro entorno, nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes ingresan a la actividad teatral en la universidad pensando en sus limitaciones que tienen, ¿sí? En eso que llaman habilidades blandas, ¿sí? Y en esto que en últimas se paran y tiemblan y tartamudean y no saben y se les enreda la cabeza con la exposición. Ahí lo resuelven, claro que lo resuelven, pero van mucho más allá. Pero yo sí efectivamente estoy de acuerdo con que la gente haga eso que está haciendo él y que es meterse en las comunidades y decir, lo que va a pasar de aquí en adelante es que estos niños desde muy temprana edad no van a tener problemas en la expresión, en la comunicación con el otro y con la sociedad y con su entorno, lo cual hace que es la ganancia que por defecto deja la práctica de las artes escénicas. Yo no tengo nada que decir, me parece genial que exista gente que haya hecho lo que hizo Edwin, que fue votar a Piedecuesta e irse por toda esta región a hacer lo que está haciendo. Correcto, ojalá hubiesen muchos con ese mismo tipo de práctica porque tendríamos una situación diferente en las regiones, pero son actos heroicos de algunas personas que deciden hacer eso, lo cual me parece genial. Para mí es un aplauso por estar haciendo este tipo de prácticas. Maestro, yo voy a invitar a nuestros asistentes, a nuestros participantes a que en el chat, tanto de Zoom como de Facebook, nos compartan las preguntas que tienen al respecto del conversatorio acerca del Teatro WIS. Y mientras ellos nos escriben, maestro, quiero que nos cuente brevemente, porque sabemos que resumir tantos años de experiencia en un conversatorio pues no es tarea sencilla, pero quiero que nos cuente sobre las presentaciones que ustedes han tenido, más reconocidas a nivel nacional, internacional, y las obras de pronto con las que de pronto ustedes se han sentido más caracterizadas, más obras entrañables, mientras las personas nos escriben a través. Verá, obras entrañables son todas estas obras que nosotros consideramos de temas patrimoniales. Para ponerte un ejemplo, obras como La Culebra Pico de Oro, que nos cuenta la historia de la Bucaramanga de 1879, obras como La Boda de las Vargas, obras como lo que hicimos hace unos años, hace como 2 años, que fue la celebración de lo de la batalla de Pienta, que se llamó Un agosto en Charalá. O sea, todas estas obras que son de carácter patrimonial, lo decimos porque el tema es así. Inclusive una de las metas de nosotros es preservarlas, o sea, mantenerlas preservadas, que estén siempre disponibles, porque es importante de que esas obras, nuestros chicos de bachillerato, la gente en general, las vea. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 20 de julio, ¿sí?
Nosotros los 20 de julio nos hemos enfrentado a una actividad que se hace en Bucaramanga, que es un desfile militar. No, yo no me quiero enfrentar con el ejército, me quiero enfrentar con que para la gente ir al desfile militar es un rato de entretenimiento. Entonces, a la misma hora en que es el desfile militar, a las 10 de la mañana, a esa misma hora, en el auditorio Luisa Calvo, siempre he puesto funciones de teatro, ¿sí? De la boda de las Vargas, que es lo que pasó el 20 de julio en Bogotá, según nuestro punto de vista. Con todo el debate que se ha dado al respecto, porque es que a mucha gente solo le interesa decir que lo del 20 de julio fue una sublevación espontánea. Y resulta que fue una cosa más manipulada por los criollos, pero los historiadores lo confirmaron en la contemporaneidad, pero hay gente que sigue en necia pensando de que es que las revoluciones son espontáneas. Entonces, nosotros preferimos tener ese tipo de cosas y hacer 3 funciones en el día, por ejemplo, un 20 de julio. Otra, cuando hay época electoral, el día de elecciones la gente no hace nada. Nosotros siempre programamos una actividad teatral de alguna hora que tengamos que sea muy entretenida, entre otras cosas, para que la gente vaya. Y aún más le decimos a la gente, no se quede con la tristeza de los votos y vengas y diviértase con nosotros, porque es un poco la intención. Entonces, ¿qué obras nos marcan? Por ejemplo, esas. La Voz de las Vargas, un agosto en Charalá, la Culebra Pico de Oro, que se va a remontar para el año entrante que Bucaramanga cumple 400 años de existencia. Entonces, esas son las obras que nosotros queremos preservar, pero han pasado muchas obras que nosotros hemos montado, que hemos presentado, que hemos hecho muchas o pocas funciones, pero siempre tenemos la política de que todo espectáculo, todo espectáculo debe ser de consumo masivo para la comunidad. No tiene sentido que yo diga, monté un bonito espectáculo y lo vio mi papá, mi mamá, mi familia, me palmearon la espalda. Eso no tiene sentido. Tiene sentido que hablemos, por ejemplo, me acuerdo de una reunión de Ascun que me invitaron a dar una charla y entonces yo veía que había como un montón de gente ahí como runruneando cosas y yo dije, vea, hagamos una cosa. Yo quiero colocar en el tablero 2 cosas y con base en eso hablamos. Entonces puse un número, 120, 72.000. Y le dije, bueno, estos números tienen que ver con la siguiente. El año anterior, estos son nuestros indicadores. 120 funciones, 72.000 espectadores. ¿Alguien ha hecho más? Porque es que la gente dice que el teatro universitario no es para eso. ¿Qué? Es cuando más debe ser para eso. ¿Por qué? Porque es un teatro que ya está subsidiado, que no depende del mercadeo y que en última el único beneficiario debe ser el espectador. Debe ser la comunidad que gira alrededor, tanto interna como externamente, de esa universidad. Hay tantas universidades que tienen grupos de teatro y solo lo usan para hacer 2, 3 funciones en el año. Eso es muy triste. Eso es muy triste cuando en el medio local hacen falta muchos espectáculos para muchas personas que consumen ese tipo de cosas. Qué chévere, maestro. Mire, acá nos comenta la profesora Rocío Pineda que excelente labor. Ella es docente del área cultural en la sede Barbosa. Excelente labor, maestro Omar. Nos encanta el enfoque de servicio que ha dado porque eso construye comunidad. Edward García Reina le envía un saludo muy especial al maestro Omar y aplaude su labor como director del grupo de teatro. El ingeniero Daniel dice, ¿cuál es el papel que debe jugar la cultura en el desarrollo de nuestras regiones? Una pregunta. Eh, la cultura. La cultura definitivamente debe afianzar su propia identidad regional. El éxito de un país como Colombia es un éxito que lo hemos ido abandonando porque es la forma de controlarlo. ¿Y cuál es? El éxito colombiano es que cuando usted camina 40 kilómetros en un vehículo, a pie, en burro, en lo que quiera, le cambian el clima, la cultura, mucho la forma del pensar, la forma del hacer, la comida y el tipo de personas. El éxito de este país es que nosotros, por cada región, por cada microrregión o lo que usted quiera, somos diferentes. La diversidad
es la que tenemos la unicidad de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ustedes en Barbosa, para poner un ejemplo, ustedes en Barbosa tienen cosas muy, muy, muy particulares siendo una ciudad puerto. Sí, la entrada del departamento es una zona muy comercial, pero tienen cosas muy, muy particulares que hay que fortalecer, pero que sistemáticamente, por el concepto de la globalización o de la regionalización, han ido perdiendo. ¿Cuál es la identidad de un barboseño? ¿Cuál es la identidad de la región? ¿Cómo es esa región? Y cómo debemos fortalecer esas formas del hacer, del pensar. Y no se trata de sentirse menoscabado, porque tenemos una forma del hacer y del pensar muy particular, diferente al bumangués, diferente al beleño, diferente al boyaco, diferente a todo lo que ustedes quieran. Entonces, a mí me parece que, y esa es la otra fortaleza, si yo camino, cruzo el puente, si yo ya estoy en Boyacá, ¿sí? Y en Boyacá hay otra forma del hacer, hay otra forma del comer, del pensar. Y esas son las cosas que hay que fortalecer. Y no caer en la trampa, muy nacional, por cierto, esto desde la época de nuestro querido presidente Alfonso López Michelsen, que se le ocurrió la genial idea de unir el país en una sola forma cultural y todavía lo siguen intentando. O sea, si usted coge la página del Ministerio de Cultura colombiano, va a encontrar que tiene toda una intención, una muy mala intención, de generar toda una sola forma de control. Por ejemplo, eso de decir que, por ejemplo, el sombrero vuelquiao es el sombrero colombiano. ¿Qué? Colombia tiene como 120 tipos de sombrero, porque somos artesanales por naturaleza. Perdimos eso. ¿Por qué? La intención es una: unificar alrededor de darle valor a una sola región, que es la que pone los presidentes en Colombia. Entonces eso es político. Y cuando nosotros caemos en la trampa de desbaratar nuestra estructura cultural para afianzar la idea de que es que nosotros somos una sola forma cultural, es donde estamos metiendo los guayos, porque resulta que debemos seguir siendo distintos, únicos, irrepetibles, y nos tienen que respetar por eso. Es un poco lo que pasa cuando trabajamos con los indígenas en Bucaramanga. O sea, para mí los indígenas no son personas diferentes a otro ser humano, pero tienen formas culturales muy específicas que nosotros no podemos olvidar, ni mucho menos desdeñar, que es allí donde de alguna manera uno dice qué está pasando. Entonces, cuando uno, por ejemplo, dice, a ver, la región en donde quedó la guabina, el torbellino y el bambuco. No, no, eso ya no, eso es mandado a recoger. ¿Qué? Ah, pero el vallenato no. Entonces, ¿en qué estamos? Peor la locura que se le ocurrió por aquí a un alcalde de esta ciudad de decir que es que Bucaramanga es la capital mundial de la cumbia. ¿Cuál cumbia? Y así sucesivamente. Es la forma de unificar formas culturales para manejar un control. Nos unifican la cultura y automáticamente nos controlan la vida. Y eso es lo que ha estado pasando en Colombia y lo seguirán haciendo. Hay rechazos, por ejemplo, hay formas como los indígenas rechazan este tipo de cosas y se alborotan y gritan y pelean, pero en últimas no han caído en cuenta que la intención es ponerlos a pelear por bobadas y no por lo fundamental es: hermano, respéteme mi identidad, yo soy así, punto. De ahí en adelante trabajemos juntos y nos entendemos. Lo igual, yo como un habitante de Bucaramanga, nacido en Bucaramanga, criado en Bucaramanga y que conocí esta ciudad cuando realmente teníamos todavía identidad, que hoy en día no tenemos identidad, porque básicamente nos quieren vender que es que nosotros aquí somos, Colombia es una sola. No, 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 no. Colombia son muchas, 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 muchas Colombias. Y ese es el éxito del mundo de las artes, porque en las artes nos reconocemos en la diversidad. Maestro, queremos dar un saludo también muy especial. Eduardo García Reina es un promotor cultural y también promotor de grupos culturales teatrales en Bucaramanga. De verdad, Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy, por acompañarnos
Esta transmisión ya se ha compartido 28 veces desde el Facebook Live y de verdad para nosotros es un gusto contar no solo con la presencia del maestro Omar, sino que muchas personas que viven de la cultura, que trabajan en torno a la cultura, que son promotores culturales, nos estén acompañando en la tarde de hoy. Dice la jefe de Bienestar Universitario de Barbosa que no olvida la boda de las Vargas como obra patrimonial y en deuda con el Bajísimo. Todas excelentes. Esperamos volver a tener pronto el grupo de teatro de manera presencial en la CEUS Barbosa. Oscar Castañeda también dice que le encantó la obra Algo huele mal en la despensa, que muy chévere, Algo que muy buena. se llama Algo se pudre en la despensa. Algo se pudre en la despensa. Oscar la recordaba como algo Sí, huele sí, mal sí. en la despensa, pero bueno, yo me acuerdo muchísimo de, creo que si no estoy mal, fue un agosto en Charalaida que se presentó hace como 2, 3 años en la sede de Barbosa, que recuerdo que el auditorio se paró a aplaudir y otros entre llorando, no sabían si secarse las lágrimas o aplaudir por la obra y por la entrega de verdad de los muchachos del teatro. Ese día fue de verdad maravilloso y como le digo, maestro, para nosotros que digamos que los eventos culturales que más vemos son traídos por la universidad, de verdad hay que destacarlo y hay que reconocerlo. De verdad es muy chévere poder tener un grupo tan consolidado, un colectivo tan fuerte, porque realmente pues uno los ve así. Y lo que usted dice es muy cierto, cuando ellos vienen a hacer, cuando ustedes vienen a hacer los diferentes montajes, uno ve que los muchachos, o sea, que son jóvenes que saben de todo, que son jóvenes que saben de cámaras, de micrófonos, de sonido, de electricidad, que hacen su montaje y los ve uno armando todo este parapeto, como dice el maestro Omar, y a los 5 o 10 minutos los ve actuando. Entonces realmente para mí también es un orgullo poder decir que los estudiantes de la universidad que pasan por el grupo de teatro, pues realmente tienen un complemento muy importante y muy especial. Voy a darle paso al ingeniero Daniel, después vamos a hablar de la función de la obra que vamos a tener en la tarde de hoy. Ingeniero Daniel. Diana y maestro Omar, yo también quiero reconocer todo ese trabajo de cultura ciudadana y de sensibilización que ha jugado el Grupo Teatro WIS en Bucaramanga en el área metropolitana. Mire cómo ese trabajo que ellos han desarrollado en las calles, en las diferentes instituciones, en el sector comercial, de una u otra manera ha ayudado a sensibilizar a las personas frente a esas medidas de bioseguridad mínimas que debemos tener, como el tapabocas, el distanciamiento físico, cosas como esas. Y creo que esa también es una función muy importante en torno al teatro WIS que ha venido realizando, ¿no? El tema de cultura ciudadana, cultura cívica, además de todo ese trabajo social y comunitario, eh, para uno es muy chévere, así como lo decía Diana. Recuerdo una vez, maestro, que estuvimos con los abuelitos de la fundación en el norte de Bucaramanga, ver cómo ellos gritaban, hasta lloraban de ver la obra, terminaron bailando. Bueno, cómo el teatro inspira también en ellos y da vida. Digamos, personas ya de una gran edad que de pronto han perdido muchos sueños y cómo a través de una obra de teatro, de todas estas expresiones artísticas, vuelven como a recuperar ese espíritu de vida. Y creo que esa es una función muy importante y yo sí quiero aprovechar y pues resaltar eso. Y maestro, esperamos poderlo tener pronto aquí en Barbosa. Como lo dice Diana Marcela, esta provincia está muy huérfana en el tema cultural y creemos que la universidad debe jugar un papel importante y esperamos que ya se flexibilice un poco este tema de estas medidas y que podamos tener nuevamente al grupo de teatro no solamente una vez al año, sino ojalá varias veces durante el año como lo hemos venido haciendo y que también como alguna vez lo hablábamos, maestro, tomándonos un café, que podamos hacer también en la sede Barbosa como ese festival de teatro universitario. Sería algo bien interesante y pues ponemos aquí también a disposición la sede Barbosa para impulsar esa actividad. Eh, Hay una cosa que tocó el ingeniero y es esto. Cuando nos mandaron dizque a encerrar a todos, oficialmente yo fui reacio a eso. Yo no podemos encerrarnos, somos la Universidad Industrial de Santander,
Nosotros somos una especie de foro, de faro, que la gente está esperando que nosotros qué vamos a hacer. Entonces a mí eso me causó mucha angustia y lo que hice fue con el rector sentarme a hablar y decirle, oiga, yo me voy para la calle, pero con los chicos que quieran hacerlo, hacer campañas de bioseguridad. Está dentro de nuestra responsabilidad, está dentro de nuestra responsabilidad. Desde nuestros personajes, desde una serie de personajes que nosotros construimos, nos íbamos por las calles, molestando con el tapabocas, repartiendo tapabocas, haciendo muchísimas cosas. Así fue que estuvimos durante meses y meses, durante toda la parte fea inicial de la pandemia, en la calle, en parques, supermercados, centros comerciales, diciéndole a la gente, oiga, cuídese, oiga, mire, párele bolas a esto, mire, güey, mantenga su distancia, mire, o sea, ese tipo de cosas lo hicimos durante muchos meses hasta que pues físicamente nos agotamos, ¿no? Porque nos quedamos solos, nos quedamos solos. Y nosotros le decíamos a la misma administración municipal, oiga, coja otros colectivos y pongámoslos a trabajar. También hablamos con muchos colectivos y luego pues aparece el fenómeno de que es que yo soy artista y como artista entonces o me pagan o si no, no lo hago. Entonces había una serie de cosas que yo entendía que era la supervivencia, pero en nuestro caso sí entendíamos que era una necesidad que como comunidad y como voluntariado, mucho como voluntariado teníamos que ir, quedarnos, estar trabajando con la gente, como muchos de los chicos nuestros que también a título personal hacían cosas como favores a viejitos de tercera edad en casas y todo ese tipo de cosas. Lo hicimos de todo, pero luego pues nos quedamos solos y al quedarnos solos la cosa se nos complicó. Luego fue que empezamos a pensar, ya que tenemos la posibilidad de que la universidad nos permite seguir trabajando en nuestros espacios habituales, decidimos montar teatro, hacer teatro y en el mes de noviembre, en un espacio que llamamos el Teatrino en la universidad, decidimos comenzar a hacer una serie de ejercicios para una nueva presencialidad con una serie de espectáculos que llamamos teatro pandémico, que es básicamente a través del humor, el sarcasmo, la sátira, empezar a hablar de la vida en la que hemos estado viviendo todos estos meses y por qué no año, y que la gente le sirva para pensar. Inclusive en diciembre montamos una obra de teatro decembrina y la hicimos ahí, o sea, ¿qué? Buscando una nueva presencialidad donde le decimos al espectador, usted puede volver al teatro, pero ya no será esas grandes funciones con miles de espectadores, serán con 10, 20, 30, 40 espectadores, como pasaba 40 espectadores, que era lo que teníamos nosotros en el teatrino. Y hoy en día, que lo seguimos haciendo en el Centro Cultural del Oriente de Bucaramanga, para 70 espectadores, en espacios donde normalmente entraban 250. Entonces, es eso. La presencialidad no puede desaparecer, debe seguir siendo, pero nos cambia porque aparece un elemento que es me cuido para cuidar a los demás. Y era un poco por lo que nosotros, inclusive con el rector de nuestra universidad, hablábamos. Por eso lo llamamos la pandilla de la bioseguridad. Que el rector me preguntó, oye, ¿por qué la vamos a llamar así si las pandillas están desprestigiadas? Le dije, lo que pasa es que hay una cosa en las pandillas que son muy válidas de rescatar y es yo te protejo, tú me proteges. Es un pacto de pandillas. Entonces es un poco la intención de lo que nosotros hacíamos y que todas seguimos pensando en lo mismo. Ahora estamos en temporada porque seguimos hablando de que hay que seguir construyendo una nueva presencialidad. No podemos estar huyendo todo el tiempo porque o si no, ¿qué va a pasar? No vamos a lograr que el espectador, que es lo que queremos, se acostumbre a ser responsable de su bioseguridad y la irresponsable de la bioseguridad de los otros. Esa es la intención cuando lo llevamos y lo obligamos a que durante todo el espectáculo de 80 minutos de pandemia bufa, mantenga el tapabocas puesto, que no se puede cambiar de puesto, que al salir tiene que haber un protocolo de abandono del espacio como un protocolo de acceso. Todo esto forma parte de una nueva presencialidad y que la gente lo acepta y dice, está bien, bacano. Yo con tal de que efectivamente pueda volver al teatro a ver espectáculos vivos, yo acepto estar metido en un protocolo bastante complejo, pero que de alguna manera me garantiza que no me contagio, no contagio
y todos somos felices. Esa es un poco la idea de todo esto. Bueno, maestro, hablemos un poco de historia de un absceso, que va a ser la obra que vamos a presentar en la tarde de hoy. Una sinopsis, un breve contexto, y pues le pedimos posteriormente el favor a nuestro técnico en sistemas que nos colabore con la reproducción de la obra, pero por favor, maestro, un breve contexto. El contexto es eso, lo que acabo de hablar. Esta es una obra que forma parte de una gran obra que se llama Pandemia Bufa. Este es uno de los cuadros de Pandemia Bufa. El primer cuadro que se llama Historia de un acceso. Yo me imagino que en esta, ¿cómo llamamos? Contingencia. ¿Usted se imagina un ser humano que tiene que salir a trabajar a la calle? Esos que viven del día a día, que esos son los que chistosamente se nos ocurrió olvidarnos de ellos cuando decidimos encerrar a todo el mundo. Entonces, ustedes sí pueden imaginar eso. Un ser humano como esos que vive del día a día y que de golpe también vio una gran oportunidad en una pandemia y entonces un personaje que vende tapabocas en la calle y que luego por estar vendiendo tapabocas en la calle se le presenta una contingencia y esas cosas que nos metemos en la cabeza. Tengo que trabajar. Y es que si no trabajo, aquí se acabó todo. Entonces ese es un poco el marco en el que se desarrollan estas cosas y usted se puede imaginar pues que de ahí en adelante ese ser humano va a tener que vivir con un pequeño problema que se le presenta y cómo él llega a concebir de que toda la vida va a ser así, porque de entrada él jamás pensó que iba a tener que vivir en la calle con un tapabocas puesto vendiendo tapabocas. Entonces, yo lo dejo ahí, ese es como mi esbozo, es un pequeño cuadro que dura como 30 minutos, 35 minutos, que es un cuadro de una obra que está en temporada en este momento y que la tenemos en temporada. Ya llevamos un mes en temporada y vamos para el segundo mes de temporada haciendo funciones todos los domingos en un espacio, haciendo funciones de 10 de la mañana, 3 de la tarde, 5:30 de la tarde. Esa es la idea de hacer teatro como si fuéramos profesionales. No lo somos, pero nos comportamos como tal. Bueno, muchas gracias, maestro. Entonces vamos a ver la obra y posteriormente pues haremos el cierre de este conversatorio. A todos de verdad muchísimas gracias. Esperamos que la disfruten. Con ustedes, Historia de un absceso. Bueno, maestro, como usted lo indicaba, un fragmento de las obras que han venido trabajando en pandemia. Realmente, como siempre, pues es un gusto poder apreciar de la mano de uno de los mejores estas interpretaciones y estas representaciones. Quiero decirle que Mónica Farfán Zanabria le envía un gran saludo. Dice: Teatro UIS, el show continúa de la mano del mejor maestro. Un abrazo gigante, muchos recuerdos. Muchos saludos en nuestro fanpage. De verdad que pues ha sido un gusto de la tarde de hoy poder hacer una actividad diferente, una actividad que también nos saca como la monotonía de todas estas actividades que a veces realizamos a diario. Y realmente, como decía el ingeniero Daniel, pues poder nosotros tener en nuestra agenda tantos eventos culturales y tantas muestras culturales, pues realmente es un gusto, es un placer y es un honor que usted nos haya acompañado en la tarde de hoy, maestro. No, gracias a ustedes, muy amables. Ustedes han sido muy gentiles en permitir este espacio y como ustedes saben, siempre estaremos a sus órdenes. Y como siempre decimos en todos nuestros espectáculos, lo más importante, esperamos que se diviertan. Así ha sido realmente en cada una de sus presentaciones. Bueno, voy a darle paso al ingeniero Daniel Másmela Castillo. Ingeniero Daniel, pues una de las personas que realmente pues promueve los temas culturales en la sede, en la región. Ingeniero Daniel, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Diana Marcela. Y bueno, nuevamente, pues resta darle las gracias al maestro Omar, de verdad, por este espacio. Sí que se necesita
promover el teatro y las otras expresiones en todas las provincias de Santander y de verdad pues felicitarlo por toda esa gestión cultural, por todo ese trabajo también social que deja en grande el nombre de la Universidad Industrial de Santander y lo esperamos pronto poderlos tener aquí, a todo su equipo de jóvenes, de grandes artistas de Teatro WIS, que podamos celebrar los 20 años del teatro en la Puerta de Oro de Santander como lo es Barbosa. De verdad que muchas gracias, maestro, y espero verlo pronto y que nos tomemos un cafecito. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, maestro, a el canal Te Veo Más. Gracias también por transmitir nuestra señal a todos los profesores, funcionarios administrativos, especialmente a los estudiantes de las sedes regionales que se aunaron a la transmisión del día de hoy, a nuestro público en general. Gracias por seguir todos los eventos que desde la UIS Barbosa hacemos. De verdad es con mucho cariño, con mucho afecto para toda nuestra audiencia. Maestro, un mensaje final para cerrar, bueno, esto que ha sido para nosotros una conmemoración del Día Mundial del Teatro. El mensaje que simplemente podría decir es, por favor, cada vez que sea posible, cada vez que realmente ustedes vean por ahí que hay un espectáculo teatral, no se pierdan esa oportunidad, porque es encontrarse con una forma de ver la vida del día a día. Y esa forma de golpe nos tocará primero el corazón y posteriormente la cabeza. Y ahí es posible que nuestras vidas cambien o, ¿por qué no?, ratificar que tenemos una forma de vida plena y correcta para la sociedad. Muchísimas gracias, maestro Mar. A la jefe Aida Ardila Ardila también muchísimas gracias por su gestión. Y bueno, ella también en el chat les pidió el favor a los estudiantes que llenaran el link de asistencia. Ahí está el link, entonces los estudiantes que están conectados les agradecemos que por favor diligencien el formato. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Esperamos volvernos a encontrar con el maestro Mar. Ojalá y Dios permita que sea de manera presencial. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad, la asistencia y la permanencia en la sala de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.